El ladrón de Julios es un circuito muy popular que se utiliza para elevar el voltaje de una batería. Aquí podemos ver que tenemos una pila de 1.5 volts y tenemos un LED verde. El LED verde enciende como un mínimo de 1.9 volts, es decir, conectándolo directo a la pila no encendería. Pero aprovechando el fenómeno de autoinducción en los inductores, este voltaje se puede incrementar acoplando el inductor a un circuito oscilador. En el ladrón de Julios tradicional, la oscilación la proporciona un transistor, pero aquí se hace mecánicamente. Vamos a retirar este papel para que haga contacto y veamos cómo enciende el LED. Ahora explicaremos la teoría de funcionamiento y posteriormente veremos la construcción detallada de este circuito. El circuito consta de la batería, el inductor, un diodo LED, una pequeña bobina y un imán de neodimio. Toda esta sección se puede mover de arriba hacia abajo. La corriente circula por el circuito y se crea un campo magnético alrededor del inductor. A su vez, la bobina inferior se convierte en un electroimán y es atraída por el imán de neodimio, con lo cual se mueve hacia abajo y el circuito se abre. En este momento, el campo magnético del inductor colapsa, generando un voltaje que es suficiente para encender el LED. Como ya no circula corriente, la bobina inferior ya no es un electroimán y regresa hasta la parte superior, cerrando de nuevo el circuito y el ciclo se repite. Aquí tenemos un LED y una pila de 1.5 volts. Veamos que si conectamos el LED a la pila no va a encender. Vamos a ver pata positiva y negativa. El LED no enciende porque el voltaje es menor al que necesita el LED. Sin embargo, vamos a conectar el LED a un inductor. Conectamos ambas patas, ya tenemos el LED conectado al inductor. Y ahora probemos nuevamente. Vamos a conectar una pata y cuando conectemos la otra, veamos. Podemos ver cómo el LED enciende en el momento de hacer la conmutación. Si dejamos conectado, el LED no enciende, es solo en el momento en que se conecta y desconecta. Y esto es debido al fenómeno de autoinducción en el inductor, el cual eleva el voltaje de la batería en el momento de hacer contacto, cuando el campo magnético se crea y vuelve a destruirse en el momento de la conmutación. Veamos ahora cómo está construido el circuito. Podemos ver que tenemos la batería, el inductor, un diodo LED conectado en las terminales del inductor y tenemos aquí un imán de neodimio. Vamos a quitarlo para poder apreciar mejor. Y tenemos esta pequeña bobina que es de 4 vueltas. Cuando se energiza el circuito, esta se convierte en un electroimán y es atraída por el imán que está en su interior. Esta pequeña bobina tiene libertad para moverse, ¿sí? Podemos ver cada vez que hay contacto enciende el LED y es este movimiento el que hace la conmutación de manera mecánica para que el LED pueda encender por efecto del inductor, el cual aumenta el voltaje. Este inductor no es crítico, puede ser prácticamente cualquiera. En este caso yo lo tomé del circuito de una lámpara fluorescente como esta. En su interior hay un circuito como este que tiene un inductor que nos puede servir para este circuito. Y esto es todo lo que se refiere a la construcción del oscilador. Aquí hemos conectado el osciloscopio entre las terminales del LED para medir el voltaje que está llegando a él. Déjenme ponerlo estático.
para analizar qué es lo que sucede. Bueno, podemos ver que aquí tenemos la línea de 1.5 volts de la batería. Cada una de las divisiones corresponde a 1 volt. El voltaje, cuando se activa, cuando se energiza el inductor, sube 1,5 volt más, es decir, aquí ya tenemos 2.5 volts. En el momento de desconectar, el voltaje cae hasta 1, 2, 3 volts menos hacia el lado negativo. Es decir, tenemos suficiente voltaje para encender el LED cada vez que se desconecta el inductor. Y la frecuencia aquí nos marca 513 hercios aproximadamente.